¿Lo estás viendo? Está impecable, susurró una mujer, y otra respondió con la voz temblando. Pero ese es el conserje. La CEO millonaria se giró con una sonrisa de desprecio y soltó en alto para que todos oyeran: «¡Fuera de aquí! ¡Deja de robar ropa para jugar a ser alguien!». El padre soltero negro no se movió, solo apretó la mandíbula y sostuvo la mirada mientras la humillación pública le caía encima como una bofetada sin manos. El hijo, a un lado, se agarró la mochila con fuerza, ojos enormes buscando protección, y el murmullo se apagó de golpe, como si el miedo hubiera cortado el aire, y lo más inquietante fue el silencio. Porque en ese instante, todos entendieron que esa acusación iba a traer justicia. Pero nadie imaginaba contra quién. El vestíbulo olía a mármol pulido y a café caro, de ese que no se derrama nunca porque nadie se atreve a temblar. Él cruzaba cada mañana con el mismo ritmo, espalda recta, pasos silenciosos, uniforme impecable. Un padre soltero negro, de esos que no piden sitio, se lo ganan a fuerza de dignidad. Y aún así, había miradas que lo atravesaban como si fuese parte del mobiliario. A media tarde, cuando el edificio se llenaba de trajes, risas y tarjetas negras, su hijo aparecía siempre en el mismo rincón. No decía mucho. Se sentaba con las manos juntas, mirando la puerta del ascensor como quien espera una señal de seguridad. A veces se frotaba los dedos, nervioso, y soltaba una respiración pequeña cuando veía a su padre. ¿A qué duele ver a un niño aprender a hacerse invisible para no molestar? La CEO millonaria entró como entra quien cree que el suelo le pertenece. Tacón firme, sonrisa ensayada, un séquito que reía incluso antes de entender el chiste. Lo vio pasando un paño por una barandilla y se le iluminó la cara, no de admiración, de oportunidad. Se inclinó hacia su círculo VIP y dijo algo con un tono dulce, venenoso, como quien abre una caja de música para que suene la humillación pública. Y las risas salieron fáciles, sin pensar, sin mirar al niño. Él notó el cambio en el aire antes de escuchar las palabras. Hay humillaciones que no necesitan gritos. Basta con el silencio que dejan alrededor, como si el respeto fuese un privilegio reservado. Siguió trabajando, porque un conserje aprende a tragar saliva sin mover la garganta, pero sus ojos se desviaron un segundo hacia su hijo. Ese segundo lo decía todo: protección, control, superación en forma de calma obligada. La CEO levantó la barbilla, complacida, como si acabara de inventar un juego nuevo para su noche más exclusiva. «¡Que venga!», sugirió entre dientes, mientras alguien del grupo soltaba un comentario sobre su uniforme y su lugar. El padre soltero negro no respondió. Solo apretó un poco más el mango del carrito, como quien sujeta algo más que una herramienta, y en ese gesto mínimo, casi nadie lo vio, empezó a moverse algo que ya no iba a parar. La CEO millonaria no lo llamó por su nombre, ni falta que le hizo, porque en su mundo a veces basta un gesto para colocar a alguien debajo. Le hizo una seña mínima con el dedo, suave y fría, como si estuviera activando una función del edificio, y no hablando con una persona. Él se acercó con esa calma trabajada de quien ya conoce el prejuicio, uniforme impecable, mirada baja, solo lo justo, dignidad intacta por dentro detrás. El círculo VIP sonreía antes de oír la frase completa, como si la humillación pública fuera parte del entretenimiento del día, y el silencio del vestíbulo, tan bonito, tan limpio, se volvió un poco más pesado, como cuando se te aprieta el pecho y nadie pregunta por qué Ella le extendió un sobre grueso, satinado, con letras doradas que parecían brillar más de lo necesario bajo las luces del techo. Una noche de gala, black tie, dijo, y la sonrisa le salió perfecta, de esas que parecen amables hasta que te das cuenta de que no te miran de verdad. Él sostuvo la invitación con cuidado, como si pesara más por lo que escondía que por el papel, y en la garganta le subió una duda amarga. No era una invitación, era un escenario, un dress code imposible puesto ahí, para que tropezara delante de todos, para que lo redujeran a chiste. ¿Quién ofrece respeto con una mano mientras prepara la burla con la otra, como si la dignidad fuese algo negociable según tu uniforme? La CEO se acercó un poco más, bajando la voz con falsa ternura, y dejó caer la frase como quien deja caer una piedra en agua quieta. «Ven, para que veas cómo es la gente de verdad», murmuró, y ahí se notó la intención. Ese filo elegante que corta sin mancharse. Una de sus amigas soltó una risita y comentó sobre su ropa. Otra remató con un «¡qué valiente!», que sonó a lástima disfrazada de halago. Hablaron de su lugar,
de lo que le toca, como si el respeto tuviera propietarios, como si la justicia fuese un club al que él no podía entrar, él no respondió, no por sumisión, sino por control, porque un padre soltero negro aprende a medir cada palabra cuando su hijo está cerca y todo se graba. Cuando él se dio la vuelta para volver a su rutina, las risas se soltaron por fin, más altas, más cómodas, como si ya hubieran ganado la escena. Alguien imitó su paso. Alguien dijo, que no se confunda de puerta, y el grupo lo celebró con esa alegría fácil de quien nunca ha sido señalado el niño. En 1912, el Rincón levantó la cabeza al escuchar el tono, y sus manos se juntaron más fuerte, dedos apretados buscando protección sin pedirla. El padre lo vio de reojo y algo le cambió por dentro, una punzada silenciosa, porque la humillación pública no solo golpea a quien la recibe, también educa al que mira, y ahí apareció una decisión pequeñita, todavía sin forma pero real, como una semilla de superación que empieza a empujar tierra desde abajo. Al final del turno, bajó con el sobre guardado junto al pecho, caminando despacio para que el niño no notara el temblor que no estaba en las manos, sino en el alma. Sonrió a su hijo de manera suave, de esas sonrisas que protegen, y le acomodó la mochila con un gesto práctico, cotidiano, como si el mundo no pesara por dentro. Sin embargo, la invitación ardía, porque la trampa no era solo el traje, era el intento de quitarle dignidad delante de extraños y llamarlo broma. Él respiró hondo, sintiendo que el prejuicio quería empujarlo a esconderse, y en lugar de eso, apretó los dientes con calma, pensando en respeto, en justicia, en no ceder, y mientras salían al aire de la calle, lo que nadie en ese edificio estaba viendo era que esa invitación acababa de encender algo que ya no iba a apagarse fácilmente. En casa, la luz era humilde y cálida, de esas que no impresionan a nadie, pero sostienen una vida entera sin hacer ruido. Él dejó el sobre la mesa, como quien deja un objeto peligroso, y se quedó mirándolo un rato largo, sin abrirlo otra vez. Respirando despacio, un padre soltero sabe reconocer las emboscadas sociales, aunque vengan perfumadas, porque el mundo lleva años intentándole marcar el sitio. Por un momento pensó en tirarlo a la basura, en fingir que nunca lo vio, en ahorrarle a su hijo otro capítulo de humillación pública, y sin embargo, la invitación seguía allí, quieta, como una provocación elegante que no te grita, pero no te suelta tampoco. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió sin sed, más por tener algo que hacer con las manos que por necesidad. En el reflejo oscuro de la ventana, se vio con el uniforme todavía puesto, y esa imagen le dolió por lo injusta que era la mirada ajena sobre él. No era vergüenza de su trabajo, era cansancio de que otros lo usaran como excusa para sentirse superiores. Como si el respeto dependiera del cargo, se apoyó en la encimera y cerró los ojos un segundo, pensando en cuántas veces tragó comentarios, cuántas veces eligió el silencio por protección, y le vino una pregunta que no quería hacerse, de esas que pinchan por dentro. ¿Vale la pena exponerse otra vez cuando ya te han señalado tantas veces? Su hijo salió del cuarto con los calcetines desparejados y una camiseta con manchas de chocolate, y esa escena le aflojó algo en el pecho. El niño se sentó en la silla y miró el sobre como si fuera un tesoro raro, no por lujo, sino por curiosidad, por esa inocencia que aún cree en la justicia. ¿Es una carta para ti?, preguntó bajito, y el padre notó en su voz una mezcla de ilusión y temor, como si esperara una buena noticia, pero se preparara para otra cosa. Él intentó sonreír y dijo algo neutral, evitando cargarle el peso. Pero el niño no apartó la mirada, como si ya hubiera aprendido a leer silencios, y allí apareció la vulnerabilidad sin drama, en los dedos pequeños jugueteando con el borde de la mesa, buscando seguridad con gestos mínimos. El padre abrió el sobre solo lo justo, y el brillo de la palabra black tie pareció burlarse desde el papel, como un código para recordarle su lugar. Su hijo frunció el ceño, intentando entender, y entonces soltó la frase sin maldad, como quien dice una verdad simple que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿La gente rica también se equivoca?, preguntó, y ese inocente también le golpeó al padre como un martillo suave, porque era justicia en estado puro. En ese instante cambió algo dentro de él, una virada interna silenciosa, no de rabia explosiva, sino de postura, como cuando decides enderezarte, aunque duela. No iba a ir por orgullo ni por venganza, iba por dignidad, para que su hijo no creciera creyendo que el prejuicio es una ley y el respeto un favor.
Aún así dudó, porque la duda no desaparece de golpe, se queda como una sombra pegada a los tobillos, recordándote lo que te pueden hacer delante de todos. Miró a su hijo, luego la invitación, y se dio cuenta de que la humillación pública ya había cruzado la puerta de su casa sin pedir permiso si no iba. La CEO seguiría contando la historia a su manera, y el niño aprendería que esconderse es la única forma de sobrevivir si iba. Quizá se reirían igual, quizá más, pero al menos él estaría allí con la frente firme, enseñando sin discurso lo que es respeto hacia uno mismo, y mientras el niño volvía a su cuarto, el padre se quedó de pie con el sobre en la mano, sintiendo que esa decisión acababa de abrir una puerta que ya no se podía cerrar. Esa noche, cuando el niño por fin se durmió, el padre soltero se quedó un rato sentado en el borde del sofá, sin encender la tele, escuchando el silencio de la casa. La invitación seguía sobre la mesa como un objeto ajeno, elegante, cruel, y él la miraba con la misma cautela con la que se mira una tormenta desde la ventana. Se levantó despacio, abrió un armario alto y buscó una caja que llevaba años sin tocar, no por olvido, sino por dignidad, porque hay heridas que se guardan para poder seguir. Al sacarla, el polvo se le pegó en los dedos y le dio un escalofrío breve, como si el pasado tuviera su propia temperatura y no pidiera permiso para volver. Y allí, con el pecho apretado y la respiración contenida, sintió que la humillación pública de hoy estaba tocando una puerta que él había sellado por protección. Dentro había fotos antiguas, bordes gastados, sonrisas de otra época, una vida que no encajaba con el uniforme que todos creían conocer. Aparecía él con traje, no de gala para impresionar, sino de trabajo real, con una mirada distinta, más abierta, como alguien acostumbrado al respeto sin tener que rogarlo. Entre las fotos, un anillo envuelto en un paño oscuro, pesado, sobrio, sin brillo exagerado, y aún así parecía tener un significado que no cabía en la mano. También había documentos doblados, sellos, firmas, nombres que él leyó en silencio, como si le quemaran los ojos, porque en esos papeles estaba escrito lo que el prejuicio había querido borrar. No era nostalgia lo que le subía a la garganta, era superación contenida mezclada con rabia fría, la sensación de haber sido empujado al borde por una injusticia que nunca se contó completa. Se apoyó en la mesa y fue pasando los dedos por las letras, recordando sin querer, no con escenas dramáticas, sino con detalles pequeños que vuelven como cuchillitos. Un despacho vacío al final de un pasillo, una llamada que se corta, un apretón de manos que nunca llegó, miradas de «mejor no te metas» y ese silencio de gente importante protegiéndose entre ellos. En algún punto, su nombre dejó de pronunciarse en ciertos lugares, como si al no decirlo pudieran fingir que nunca existió, y él entendió lo rápido que el poder fabrica versiones cómodas. A partir de ahí, eligió callar no por cobardía, sino por protección, porque, cuando eres padre soltero negro, a veces el coraje no es gritar, es sobrevivir sin romperte delante de tu hijo, y lo más duro no fue caer, sino ver cómo otros llamaban destino, a lo que en realidad fue prejuicio, vestido de protocolo y puertas cerradas con sonrisa. El niño se movió en la cama y murmuró algo entre sueños, y ese sonido devolvió al padre al presente como un tirón suave pero firme. Miró el anillo otra vez y no se lo puso todavía, no por miedo, sino porque entendía el peso simbólico, porque sabía que ese gesto podía encender reacciones y miradas nuevas. Guardó los documentos con cuidado, como quien recoge pruebas de una verdad que aún no está lista para salir al aire, y notó que sus manos ya no temblaban igual. En vez de sentirse pequeño, algo se le ordenó por dentro, una postura distinta, una dignidad que se colocaba en su sitio natural, como si el cuerpo recordara cómo caminar sin pedir perdón. Y en ese momento se dio cuenta de que la invitación no era solo una trampa social, era una oportunidad peligrosa para que la justicia empezara a moverse. Aunque fuese despacio, volvió a cerrar la caja, pero no la escondió en el fondo como antes. La dejó más cerca, como quien acepta que ya no puede vivir con la verdad enterrada. Se sentó con el móvil en la mano y se quedó mirando un contacto que llevaba años sin tocar. Alguien de un pasado que no era cuento, era vida, era cicatriz y también llave. No quería llamar porque llamar significaba abrir puertas que quizá traían ruido, preguntas, exposición, y él había construido paz a base de silencio para proteger a su hijo. Pero la imagen de la CEO riéndose, el círculo VIP celebrando el prejuicio, y la palabra black tie como burla,
le cruzaron por dentro con una claridad nueva. Y justo antes de pulsar, con la casa en calma y el niño respirando al otro lado de la pared, sintió que lo que estaba a punto de empezar ya no iba a depender de la risa de nadie. El padre soltero negro sostuvo el móvil como si pesara más que un aparato, porque no era una llamada cualquiera, era volver a un lugar del que había salido en silencio. En la pantalla, el nombre del contacto parecía demasiado nítido, casi insolente, como si el tiempo no hubiera pasado, y aún así su pulgar dudó un instante largo. Respiró hondo, miró hacia el pasillo donde dormía su hijo, y esa sola respiración le recordó por qué había tragado tanto, por qué había elegido la dignidad sin aplausos. No quería caridad, no quería que nadie lo salvara, quería respeto y justicia, quería recuperar presencia sin arrodillarse ante el prejuicio de una sala llena de risas. Y aún con ese orgullo tranquilo, tuvo que aceptar una verdad simple. A veces la superación también es pedir ayuda sin sentir vergüenza por ello. Cuando la llamada conectó, la voz al otro lado tardó un segundo en salir, como si también estuviera intentando encajar un recuerdo en el presente. ¿Eres tú?, preguntó esa persona con una mezcla rara de sorpresa y cuidado, y el padre notó que el aire se le aflojaba un poco en el pecho. No explicó demasiado, no hizo un discurso, solo dijo lo necesario, lo justo, y en su tono se oía ese cansancio de quien ha vivido el prejuicio, y aún así no se ha vuelto amargo. Hubo un silencio breve, pesado, y luego una frase que cambió el suelo bajo sus pies. No me pidas perdón por llamar, me alegra que lo hayas hecho. Y en ese instante, sin dramatismo, algo se encendió como una luz discreta. La sensación de que la dignidad no estaba sola, de que el respeto podía volver a tocar su puerta, se citaron sin promesas grandilocuentes, solo con precisión como la gente seria que no necesita adornar la verdad para que se note. Al día siguiente, el padre llegó a un lugar distinto al suyo, y aún así se movió con calma, porque un padre soltero aprende a caminar firme incluso cuando el suelo cambia. Le recibieron con una mirada limpia, sin ese tono de pobrecito, sin esa superioridad disfrazada de amabilidad, y eso lo desarmó más que cualquier elogio. Esto no. Es un favor, le dijeron, y la frase le cayó como justicia templada, porque lo que él necesitaba era recuperar su presencia, no pedir permiso para existir. ¿A qué se nota cuando alguien te ofrece respeto real? ¿Ese que no exige que te hagas pequeño para aceptarlo? La ayuda llegó en forma de detalles sobrios, no de extravagancia, porque el verdadero poder no necesita gritar para que lo escuchen. Un traje escogido con calma, tela que cae perfecta sin parecer disfraz, un corte limpio que no intenta impresionar a nadie, solo devolverle su sitio en el mundo, un reloj sencillo pero impecable, un par de zapatos que no cuentan dinero, cuentan cuidado, y un perfume leve que no invade, solo acompaña, como una firma silenciosa. Le arreglaron el cuello, le ajustaron la manga, y en cada gesto se sentía algo más grande que la ropa, la postura, la seguridad, la superación convirtiéndose en presencia. Y mientras lo miraban al espejo, no vieron a un conserje, vieron a un hombre que había sido empujado por la injusticia, y aún así conservó dignidad para volver sin odio. Antes de salir, el padre soltero negro pensó en su hijo y pidió una sola cosa, con voz baja y firme, como quien no negocia lo esencial, que el niño no quedara expuesto, que nada de aquello se volviera un circo, que la humillación pública no se cambiara por otra humillación en dirección contraria. El aliado asintió sin hacer preguntas innecesarias, como si entendiera la protección sin que haya que explicarla, y le puso en la mano un detalle final que lo dejó quieto. No fue un fajo de billetes ni una llave brillante, fue un gesto pequeño, una confirmación silenciosa de identidad, como una pieza que encajaba con esa caja guardada, y cuando el padre salió hacia la noche que lo esperaba, la sensación era clara. La trampa seguía allí, pero el guión ya no estaba en manos del aseo. El evento estaba en su punto alto, con música suave, copas tintineando y risas que sonaban caras como si hasta el aire tuviera dress code. Las luces se reflejaban en los trajes oscuros y en los vestidos brillantes, y el murmullo de la sala parecía una ola constante, cómoda, segura de sí misma. La aseo millonaria se movía entre su gente como una reina sin corona, disfrutando cada saludo, cada mirada que la confirmaba, cada sonrisa que le debía algo. De vez en cuando miraba hacia la entrada, impaciente, esperando el momento exacto en que la humillación pública se volviera espectáculo, como si ya lo viera en su cabeza, y lo peor era
que nadie allí parecía preguntarse si aquello estaba bien, porque el prejuicio, cuando es compartido, se vuelve una especie de chiste privado. Afuera, la calle tenía otro sonido, más real, más frío, y un coche elegante se detuvo con una calma que no pedía permiso a nadie. El portero dio un paso atrás por instinto, no por miedo, sino por esa sensación rara de que algo importante acaba de llegar, aunque todavía no tenga nombre. Primero bajó él, impecable, tranquilo, sin prisa, con el traje cayéndole perfecto, como si la tela conociera su cuerpo desde siempre. No sonrió para agradar, ni frunció el ceño para imponer. Simplemente levantó la mirada con una serenidad que hablaba de dignidad y superación, sin necesidad de palabras. ¿Has notado cómo el verdadero respeto no entra haciendo ruido, entra haciendo que el ruido se calle solo? El padre soltero negro avanzó hacia la puerta, y por un instante el mundo pareció ir más lento, como si la escena se estuviera grabando sin que nadie lo supiera. El guardia revisó la lista con rapidez, pero antes de decir nada ya estaba abriendo paso, porque hay presencias que desarman las dudas sin exigir explicaciones. Él cruzó el umbral y el contraste fue inmediato. El olor a perfume, el calor de la sala, las luces y esa mirada colectiva que se gira como una sola cabeza. Alguien dejó de reír a mitad de frase, alguien tragó saliva, alguien bajó el móvil despacio y el silencio empezó a extenderse como un manto pesado. La humillación pública, que debía ser suya, se quedó suspendida en el aire, confundida, porque la escena no encajaba con el guión que la CEO había escrito. Desde una mesa cercana, un hombre importante lo observó con atención, no con curiosidad vulgar, sino con la mirada de quien intenta reconocer una pieza antigua. Un detalle, la forma de caminar, un gesto contenido, quizá un anillo discreto en la mano, hizo que ese hombre frunciera el ceño. Como si le golpeara un recuerdo, las conversaciones empezaron a apagarse una tras otra, como velas, y donde antes había risas, ahora había murmullos cortos, preguntas sin terminar, ojos que buscan respuestas. La CEO millonaria lo vio por fin y su sonrisa se tensó, porque esperaba a un conserje fuera de lugar, no a un hombre que parecía pertenecer incluso más que ella, y en ese microsegundo, la balanza social se movió, no por dinero visible, sino por algo más incómodo, la dignidad de alguien que no venía a suplicar nada. Él avanzó despacio, sin mirar a los lados como quien busca aprobación, y aún así cada paso parecía obligar a la sala a mirarse a sí misma. La gente se apartaba con esa cortesía automática que se tiene con el poder, aunque no sepan aún de dónde viene, porque lo sienten en la postura, en la calma, en el control. La CEO apretó la copa con fuerza, intentando recuperar el dominio, como si el simple hecho de que él llegara guapísimo fuese una ofensa personal a su prejuicio. Pero el padre soltero negro no mostró orgullo vacío, solo una serenidad firme, casi triste, como quien sabe lo que vale el respeto cuando te lo han negado tantas veces. Y mientras las cámaras buscaban la mejor toma y los ojos se clavaban en él, lo que estaba a punto de ocurrir no iba a ser una entrada elegante, iba a ser una grieta pública. La CEO millonaria se deslizó entre los invitados con una sonrisa afilada, de esas que parecen amables hasta que te rozan y notas el corte. Se plantó frente a él como si estuviera recuperando un escenario que le pertenecía, hombros atrás, barbilla arriba, mirada de quien viene a poner orden. A su alrededor, el círculo VIP se acercó con curiosidad, porque el morbo siempre huele cuando hay posibilidad de humillación pública en una sala elegante. Ella soltó una risa corta, contenida, y dijo en voz lo bastante alta para que la escucharan cerca, pero con ese tono de falsa broma que busca complicidad. ¡Qué sorpresa! ¿Te confundiste de puerta? Y el entonces en mí. Silencio que siguió fue raro, tenso, como si el aire esperara que él se encogiera, como antes. El padre soltero negro no dio un paso atrás, no bajó la cabeza, no buscó excusas, y ese simple hecho ya fue una respuesta que la descolocó. La miró con educación fría, esa que no suplica ni agrede, pero tampoco se deja pisar, y la sala sintió el cambio, aunque nadie lo dijera en voz alta. «Estoy en la puerta». «Correcta», respondió, sin subir el tono, como si cada palabra estuviera medida para no manchar su propia dignidad con la mala intención ajena. Luego hizo una pausa mínima, lo justo para que el mensaje respirara, y añadió con calma firme: «No he venido a pedir permiso para existir». Y ahí se notó cómo el respeto puede ser un golpe silencioso, porque no necesita insultos,
solo verdad bien colocada. La CEO intentó reír otra vez, pero la risa no le salió igual, se le quedó a medias, como si por primera vez alguien no siguiera su juego. ¿Y a qué has venido entonces?, soltó, con esa impaciencia de quien quiere recuperar control, como si el mundo tuviera que responderle cuando ella chasquea los dedos. Él no miró al público buscando apoyo, pero su presencia obligó a muchos a mirarse entre sí, porque el prejuicio funciona mientras todos fingen que no lo ven. He venido por dignidad, dijo, y no sonó a discurso, sonó al límite, a una línea dibujada con calma después de demasiadas humillaciones públicas tragadas en silencio. ¿No es curioso cómo algunas personas solo entienden la justicia cuando la ven parada delante de ellas, sin miedo, sin prisa, sin necesidad de gritar? En ese instante, un hombre, mayor, con traje impecable y ojos atentos, se levantó de una mesa sin hacer espectáculo, como quien ha reconocido algo que no puede ignorar. Se acercó despacio, mirando la mano del padre soltero negro, y su expresión cambió. Primero duda, luego certeza, luego una especie de incomodidad respetuosa. Ese anillo, murmuró casi para sí, y varios invitados inclinaron la cabeza, intentando captar la pista. Porque una revelación parcial siempre enciende el rumor. La CEO se puso rígida. Se notó en la forma en que apretó los labios, como si por fin sintiera que el guión se le estaba resbalando de las manos. Y en esa misma fracción de tiempo, la sala empezó a unir piezas sin que nadie lo ordenara, como un rompecabezas armándose a base de miradas. Ella intentó cortar el momento con una frase rápida, como quien apaga una llama con la palma, pero ya era tarde para fingir normalidad. Bueno, no hagamos un drama, dijo, y su voz traicionó una tensión nueva, porque el poder, cuando tiembla, intenta disfrazarse de calma. El padre soltero negro no sonrió, pero tampoco se endureció. Mantuvo esa serenidad que protege, como si incluso allí estuviera cuidando que la escena no se volviera un circo. Él, hombre importante, lo saludó con una formalidad distinta, demasiado seria para ser casual, y algunos móviles se levantaron sin que nadie lo pidiera, anticipando algo grande. Y justo cuando la CEO iba a lanzar otra burla, lo que pasó después cambió el aire de la sala, como si una verdad estuviera a punto de caer con peso real. El hombre importante aclaró la garganta sin buscar protagonismo, pero su sola presencia bastó para que la sala se organizara alrededor de él, como si obedeciera a una señal invisible. Miró a la CEO millonaria con una educación rígida, de esas que ya no son cortesía, son advertencia, y luego volvió la vista al padre soltero negro como quien confirma un hecho. «Perdonen», dijo, y el murmullo se apagó del todo, porque cuando alguien así habla, hasta las copas dejan de sonar y las risas se vuelven vergüenza en la boca. La CEO intentó interrumpir con otra sonrisa, pero no encontró espacio, como si el aire ya no le perteneciera, como si su poder se hubiera quedado sin suelo bajo los tacones. Y en ese silencio total, la humillación pública cambió de dueño sin que nadie lo anunciara, girando la mirada colectiva hacia quien había sido subestimado. «Señores, creo que hay una confusión aquí», continuó el hombre, y al decir confusión no sonó suave, sonó como una puerta cerrándose con llave. Se acercó un paso al padre soltero negro y lo presentó con el nombre completo, pronunciándolo con respeto, y ese nombre cayó como una pieza final en un rompecabezas que muchos conocían. Algunos invitados abrieron los ojos, otros se taparon la boca con una mano, otros miraron sus móviles con nervios, buscando confirmar lo que acababan de escuchar. La CEO se quedó inmóvil, sonrisa congelada, como si el maquillaje no pudiera ocultar el pánico que le subía a los ojos. Porque el prejuicio no prepara para la verdad. ¿Te imaginas el momento exacto en que alguien entiende que se rió de la persona equivocada, delante de testigos, delante de cámaras, sin posibilidad de retroceder? El hombre importante añadió, con la misma calma implacable, que él no era un invitado más, ni una anécdota, ni un conserje fuera de lugar, sino la pieza clave del acuerdo que todos esperaban. Habló de inversión, de propiedad, de decisiones firmadas, y cada palabra parecía empujar a la CEO hacia atrás, no físicamente, sino socialmente, como si le arrancaran el trono sin tocarla. Un murmullo recorrió la sala, primero bajo, luego más evidente, y los ojos empezaron a moverse como agujas, buscando culpables, buscando quedar bien, buscando no hundirse con ella. La CEO intentó reír, intentó decir que era una broma,
Pero esa palabra se le rompió en la boca porque ya no sonaba divertida, sonaba cruel, sonaba a humillación pública confesada. Y el padre soltero negro, sin levantar la voz, sin vengarse, con espectáculo, se mantuvo firme. Dignidad pura, como si la justicia no necesitara gritar para ser real. En cuestión de segundos, la virada social se convirtió en cascada, porque cuando la verdad aparece, la gente corre a colocarse del lado correcto para salvar su imagen. Dos de las amigas que antes se reían, bajaron la mirada, una se apartó discretamente, otra fingió que no había dicho nada, y el Night círculo VIP se deshizo como humo. Alguien susurró, ¡qué vergüenza! Y esa frase se multiplicó, no por bondad, sino por miedo, porque el poder, cuando huele pérdida, se vuelve cobarde y calculador. Un teléfono grababa ya de frente, captando la cara del aseo sin filtro, el temblor en su mandíbula, la respiración corta, la mano apretando la copa hasta casi partirla, y ahí llegó la consecuencia externa. Irreversible, porque el organizador se inclinó hacia ella y le dijo algo al oído que la dejó sin color, como si le acabaran de arrancar el control del evento en público. La CEO intentó sostenerse con una última carta. Esto es un malentendido. Yo solo... Pero la frase se le deshizo al notar que nadie la estaba respaldando. El hombre importante no discutió. Solo pidió que se revisaran las grabaciones, que se registrara lo ocurrido, y esa simple formalidad sonó como justicia convertida en procedimiento, fría y definitiva. Ella miró alrededor buscando aliados, pero encontró rostros neutrales, sonrisas tensas, gente que hace un minuto la adoraba y ahora la evitaba, porque el respeto prestado se evapora rápido. El padre soltero negro pensó en su hijo, en el niño esperando fuera de ese mundo, y su mirada se ablandó un segundo, no por ella, sino por todo lo que había tenido que tragar para llegar allí, y mientras la CEO se quedaba sin aire, atrapada por su propio prejuicio, lo que nadie se atrevía a decir en voz alta era que aquello no era el final. Solo el momento en que la verdad empezó a cobrar sus deudas. Después de todo lo que viste, queda una pregunta suave en el pecho. ¿Cuántas veces el respeto llega tarde y aún así cambia una vida? Si esta historia de dignidad, superación y justicia te tocó, quédate por aquí y suscríbete al canal para no perderte la próxima. Y si te apetece, deja un comentario diciendo, si te gustó, me encanta leerte en silencio, como quien comparte algo real sin hacer ruido.